Vayan nuestros más sinceros saludos para toda esa amplia y distinguida audiencia televisiva de su programa, La Mañana en el 10. Agradecemos sinceramente a nombre de la coalición Enriquillo la benevolencia de los propietarios de Telecable Barahona por cedernos el espacio para podernos comunicar con todos ustedes. De manera también especial queremos agradecer al productor y director de este programa, el destacado periodista y buen amigo Juan Martínez, por tener la gentileza de permitir que la coalición Enriquillo comparta con toda su teleaudiencia los problemas más palpitantes de la región Enriquillo. En el día de hoy tenemos un programa muy importante, tanto como todos los programas que acostumbramos a compartir con ustedes. El de hoy tiene la particularidad de que, a pesar de ser con un tema que ustedes vienen oyendo desde hace mucho tiempo, sin embargo, esa particularidad se da porque aún persisten más agravados, viejos problemas con los seres humanos que fueron desalojados de sus tierras para permitir de buena gana que se construyera la presa de Monte Grande, el proyecto múltiple de Monte Grande, que para la región Enriquillo constituye la obra de mayor importancia acometida por el gobierno alguno durante el último siglo, y que puede ser bien gestionada, además de concebida, el vehículo para golpear de manera más contundente la pobreza, el hambre, la miseria, el desempleo, el atraso que caracterizan a la región Enriquillo. Esa obra de la que nosotros aspiramos tantos beneficios, sin embargo, por la irresponsabilidad oficial de quienes han tenido la obligación de ejecutar ese proyecto tal y como fue diseñado y concebido, se ha convertido en un dolor de cabeza para unas 390 familias que ya fueron reubicadas en el centro poblado de Monte Grande, y para otras tantas familias, aproximadamente unas 150, 200 familias del distrito municipal de Hato Nuevo Cortés, que también están siendo ya afectadas por la presa de Monte Grande. Tenemos aquí con nosotros hoy una comisión de los comités de defensa y protección de esas comunidades. Y en un primer momento vamos a conversar con los colegas Santo Esteban Ferreras y con el compañero Manuel Antonio Canario Lemba del Centro Lemba. Buenas, mis estimados. ¿Cómo están? Bueno, buenos días para ti, Leo, buenos días para toda la región, el país y el mundo. Un placer estar aquí en este programa para compartir algunas ideas
sobre una obra tan importante como Monte Grande, pero una obra que está generando problemas también muy grandes a las comunidades de Las Mesetas, Los Güiros, San Simón y a Nuevo Cortés. Bien, ok. Entonces vamos a iniciar. Realmente resulta muy preocupante para los que le damos seguimiento al proyecto de presa de Monte Grande, con las poblaciones desalojadas y el conjunto de poblaciones afectadas, porque hay algunas que fueron desalojadas, otras que no, pero que están siendo afectadas por las aguas de la presa de Monte Grande. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo como ingeniero sé, vinculado a obras hidráulicas sanitarias, que cuando se concibe un proyecto hidráulico de esa envergadura, como la presa, el proyecto múltiple de la presa de Monte Grande, y se tiene que afectar a poblaciones, porque generalmente los vasos de la presa son amplios y a veces afectan a comunidades cuando no son en lugares muy amplios y alejados. Además, en todo proyecto de ingeniería, cuando hay movilización o desalojo de poblaciones, lo primero que hay que atender es el problema social. Si usted desaloja gente, lo primero que tiene que hacer es reubicar a esas personas en mejores condiciones que como estaban. Entonces, si eso es un requisito obligatorio de toda obra de ingeniería bien concebida, ¿cómo es posible que 10 años después, o qué 10 años, la obra comenzó en el 2009 y estamos en el 24, son 15 años después, las comunidades que fueron desalojadas todavía están reclamando y estén reclamando por las tierras comprometidas que le garantizarían los ingresos para su manutención y para su familia. Pero también en todo proyecto, cuando se diseña, se hace una modelación, y esa modelación le dice a los técnicos que diseñan cuáles van a ser los efectos, cuáles van a ser todas las áreas que van a ser afectadas por ese proyecto. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerle a los colegas es, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que no ha sido posible que a los desalojados de Monte Grande y a los afectados por Monte Grande se le haya puesto y se le haya cumplido con los compromisos contraídos y que dieron lugar a que ellos cedieran sus tierras para que el proyecto pudiera ser ejecutado. Dígame, secretario. Buenos días, amigos oyentes. Queremos saludar a todos los amigos que nos escuchan en este prestigioso programa y a los que lo dirigen. Por tercera vez me encuentro en este lugar. Para mí es un honor darle la gracia a esos colegas que nos han escuchado y han colaborado con nosotros muchísimas veces. La situación dada en el momento de lo que tiene que ver con el proyecto construcción presa de Monte Grande es algo en este momento crítico. ¿Crítico en qué razón? Porque habemos gente
que cuando nos perdemos preguntamos, pero hay otros que siguen perdidos y cuando usted trata de quererlo sacar a camino se ofenden. Y digo así, porque en el problema de esta construcción de esta presa, a nosotros se nos vendió al inicio de la construcción que esto iba a ser tan simple y tan bien para nosotros, que íbamos a cambiar de vida de mal para mejor. Y ha sido lo contrario, porque a nadie que le quiten su pertenencia y su medio de producción y lo dejen en el aire sin un medio de vida, yo creo que eso no es un buen trato de mal para mejor. Pienso que es una desconsideración a la persona damnificada de esa zona. Fíjense, con los Güiros, La Meseta, San Simón, Monte Grande, se hizo un compromiso por escrito, que dicho así de paso, aunque las autoridades no lo hayan cumplido a un 100%, están clamados ahí, hay 3 acuerdos escritos, y eso significa que la escritura nunca termina. Si no este gobierno es otro, pero están escritos. Peligroso encuentro yo ahora Hato Nuevo, que su 90% de su terreno están sumergidas bajo el agua, y gente que viven de la agricultura y que son agricultores, que ya sus producciones y su medio de vida se lo ha quitado este proyecto de la construcción de la presa. Eso están aún todavía, diría yo, hasta peor, porque están damnificados y con ellos no se ha hecho un compromiso. Santo Esteban, pero ¿cuál era el contenido principal de esos acuerdos? El contenido es que a todos los damnificados, y así dice el contrato, se le van a entregar 30 tareas de tierra. Y a todo damnificado se le iba a entregar una casa. Bueno, a una parte de los damnificados se le entregó el proyecto de vivienda y a otra parte aún no, porque hay muchos damnificados que son damnificados con su tierra que todavía aún no tienen el derecho de vivienda. Entonces, parte de eso y que se le iba a pagar también su pertenencia agrícola a cada damnificado. Todo eso en el contrato. Pero no ha sido así. Ese contrato se ha violado, diría, un 50%. ¿Qué se ha cumplido de ese acuerdo? De ese acuerdo solamente se ha cumplido el proyecto habitacional con el 60% de los servicios básicos, como es la luz, la calle, la policlínica. Ya la policlínica se puede decir que está construida. Se está construyendo el mercado y se están construyendo la cancha de deporte. Pero hay otras cosas que no se han cumplido. La tierra ha sido un rompecabezas, que eso es lo más imprescindible ahora mismo. Y los pagos de la deuda que hay de plantaciones agrícolas que fueron afectadas por la construcción de la presa. ¿Y de qué cantidad de dinero estaríamos hablando en relación con esos pagos que faltan por hacer? Mira, eso es casi tentativamente, porque nosotros, esa deuda bajó un poco, pero ustedes saben, y la región sur sabe, que a San Simón se hizo un desbroce donde se le tumbaron unas 800 tareas de plátano ya en producción.
y nosotros hicimos un estimado por parcelero, que eso sobrepasa de los 300 millones de pesos, la deuda que se tiene actual. ¿Y cuánto se ha pagado? Eso está a paso de tortuga. Mire, yo no me recuerdo la última vez que le habían pagado, compañía. Eso, los pagos están demasiado lentos. Si yo le digo que los Guiros hizo un contrato por escrito con las autoridades del INDRI, porque lo iban a sacar de su terreno, no al precio ni siquiera de la canasta familiar, se le iba a dar una manutención de 15,000 pesos, y salen a juntar 5 y 6 meses, y en esos 5 o 6 meses cuando vienen a pagar le traen 2, como para conformar a la gente, traen un sinnúmero de periodistas para justificar que están cumpliendo con un deber que le corresponde. Pero en relación con la tierra, me excusa Santo Esteban, yo recuerdo que antes de que se inaugurara la presa, cuando se entregó el centro poblado, el señor presidente de la República te dijo a ti mismo que las tierras y el proyecto iba a ser entregado el mismo día que se inaugurara la presa. ¿Qué ha pasado entonces? Mire, Con la palabra del señor presidente. el presidente últimamente, yo no sé si le digo qué está pasando, no sé. Y a veces yo me voy lejos pensando en que nosotros tendríamos que buscar un intérprete para que cambiemos el idioma y nos podamos entender, porque esta es una realidad que está claramente, hay un acuerdo, como lo dijo una compañera, que lo que hay es que agilizar ese acuerdo, seguir ese acuerdo y cumplir con ese acuerdo, y el gobierno no está para entendernos a nosotros. Por más actividad que hemos realizado, por más que hemos explicado, hemos ido a la misma presidencia, hemos hablado con ministros de la presidencia, se han prometido cosas, y después de ahí hemos durado 7 y 8 meses sin verlo, por dejadez de las mismas autoridades, y cuando nos encontramos, comenzamos como el mismo día que comenzamos. Entonces, yo pienso que así no se van a resolver los problemas. Este problema lo resuelve una decisión del presidente siempre y cuando él entienda el idioma y reconozca con humildad lo que está atravesando la comunidad damnificada por la presa de Montegrande. Lemba, ocurre que usted ha sido de lo que ha acompañado desde el inicio hasta hoy todo ese proceso. ¿Cómo usted interpreta lo que está pasando y esa podría hasta llamarse irresponsabilidad oficial, ese incumplimiento de la palabra del presidente de la República empeñada públicamente? ¿Qué, a su entender, qué está pasando ahí? Leo, bueno, para mí es un privilegio tener como una memoria de todo ese proceso. Lo que ha pasado con Montegrande es lo que tú decías en la introducción. Lo que mal se comienza, mal se termina. La prioridad de los gobiernos, porque no ha sido también el PLD tiene mucho que ver con muchas de las cosas que están pasando en Montegrande. Claro, como es una continuidad de Estado, no se le va a reclamar a ellos lo que hay que hacer, porque ya no están gobernando, lo tiene que asumir el gobierno de Luis Abinader. Cuando se estaba en el proceso de la ubicación del lugar más estratégico de la presa que se identificó, se le sugirió a Fran Rodríguez, que era en esa época el director del INDRI, que el primer paso debía ser un levantamiento de información de los afectados
y definir las estrategias para la reubicación de la familia afectada en un lugar que pudieran tener calidad de vida y vivir en mejores condiciones que las que vivían ahí. En esa época él dijo, no, eso está previsto. Está previsto, pero tenemos que ir avanzando a la par. Avanzar a la par significaba ir construyendo todo lo que es el vaso de la presa y también ir identificando el lugar donde van a ser reubicados los campesinos con las tierras y con las viviendas con condiciones más dignas que las que tenían anteriormente. La prioridad se fue por los dos componentes que tenían financiamiento externo, que era el vaso de la presa y el centro poblado, las viviendas del centro poblado. Se focalizaron en eso. Y las cosas que tenían que ver con los campesinos se fueron posponiendo, hasta que dio como un resultado la situación que se está viviendo ahora. Este gobierno es cierto que ha pagado más de 300,000 pesos de deudas y de daños que le han hecho a la presa, pero que esos daños lo que han se resalcen algunos que existían, pero hay nuevos daños que no se previeron y que se sabía que iban a pasar. ¿Por qué? Porque desde que se comenzara a almacenar agua en el vaso de la presa, el agua va a crecer hacia arriba. Entonces, las propiedades que están agua arriba de Monte Grande se iban a afectar. Se inundan las propiedades de Los Güiros, La Meseta y San Simón, y los campesinos no tienen todavía las tierras donde trabajar. No es menos cierto que se ha avanzado mucho en la carretera que va, por ejemplo, a comunicar a Monte Grande con Asua. En el centro poblado se ha avanzado mucho en las obras. Se están terminando ya lo de la clínica, que Santo Esteban lo dijo. Tienen una escuela en muy buenas condiciones. La plaza se está construyendo. Pero ¿y la comida? Y el gran problema es que la gente va a tener un pueblo muy bonito, pero no va a poder vivir en él, porque no tiene la comida, no tiene los medios de vida para sostenerse. Lo de las búsquedas de alternativas, se identificaron un área de 10 tareas en Monte Grande y se consensuó con los comités. Pero eso, desde que el presidente hizo la inauguración del centro poblado, le dijo a los campesinos que el asentamiento agrícola iba a arrancar de una vez para hacer la inauguración del componente productivo con el vaso de la presa. Y los campesinos dijeron que sí, que eso es lo que ellos querían. Y que las otras 20 tareas se estaban identificando para entregárselas a los campesinos, porque hay unos compromisos que esos son continuidad del Estado. Se han firmado 3 convenios, 2 firmaron los campesinos con el INDRI y 1 firmaron los campesinos con el INDRI, y hay 2 convenios que firmaron los campesinos y aparecemos algunas instituciones como LEMBA, Pastoral Social y la empresa que le está dando el apoyo allá de la reubicación como testigo. En esos convenios está claramente establecido los compromisos que tiene el Estado para los campesinos. Ahora, los compromisos se posponen, se le da mucha larga, se está como en un círculo vicioso y cada reunión se viene con algo nuevo. No hay como una articulación entre las instituciones que tienen que ver y que tienen que interactuar para unificar un criterio como Estado y hacer una ruta crítica de cómo se van a ir dando salida a las diferentes problemáticas que se está viviendo. Pero Manuel, si ya está identificada el sitio para las 10 tareas, ¿por qué razón no se ha resuelto ese problema inicial que resuelve parte de la alimentación de ellos? La gran cosa, y es la pregunta que yo siempre me estoy haciendo y me hago, ¿por qué si ya se tiene el diseño y se tienen previsto y se tienen reubicados y se tienen lotificados donde van a quedar los parceleros de las 10 tareas de tierra? ¿Por qué es que en marzo, cuando se aplicó el diseño del sistema de riego,
que tú estabas allá también, estábamos todos, se dijo que se iba a comenzar de inmediato. Y estamos en octubre, en noviembre, y no se arranca. Y ahora nuevamente es que se dice que se va a licitar porque vamos a resolver eso. Yo no entiendo por qué que se le da larga a las cosas que tienen que ver con los campesinos. Y la permuta de tierras de las que ellos tienen ocupadas por tierras que puedan ponerse rápidamente en producción, que solamente había que hacer un cambio de la siembra. Es decir, en vez de caña, sembramos alimentos. Y realmente esa es una transacción que puede hacerse con cierta facilidad, porque el poder y el consorcio tienen un vínculo bastante estrecho. ¿Qué te parece esa propuesta? Porque en definitiva para ellos no hay tierra, y como ha dicho Santo Esteban en varias ocasiones, ¿cómo es posible que un proyecto que va a irrigar alrededor de 750,000 tareas no se consigan unas 10,000 o 12,000 tareas para asentar a las gentes, a los campesinos que se dieron sus tierras para hacer posible el proyecto? ¿Qué te parece? Yo pienso que la solución de la problemática de Monte Grande, las tierras que faltan, sobra lugares donde ubicarlas. Evidente. Porque agua abajo del muro de Monte Grande hay muchas tierras que se van a incorporar a la producción. Ahora, ya esas tierras se las han repartido a muchos campesinos disfrazados, que no son campesinos nada, para que hagan negociaciones posteriores con las tierras. Incluso las que están más cerca a la comunidad de Monte Grande, ya han habido reuniones y encuentros, y ahí está el interés del consorcio de entrar en negociaciones con campesinos para, cuando haya posibilidad de regarla, ellos hacer un arrendatario y sembrar esa tierra. No es que no hay tierra, hay, y de buena calidad, y cerca de ellos. Es que ya hay otro compromiso y otros amarres políticos que se le dan a la cosa, y no se ha dado la prioridad y la importancia que tiene la solución de ese problema de Monte Grande. En la misma tierra Tunacalero, que están pegaditos de Monte Grande, ahí hay una franja grande de terreno que pudiera servir, y en principio los campesinos de Vuelta Grande estaban dispuestos a que se le diera una parte a ellos y que la otra parte se le entregara a la gente de Monte Grande, que podían vivir con armonía ahí. Pero ya esas tierras que pudieron servir para esos campesinos tienen otra gente los títulos de unos asentamientos que ha hecho el Instituto Agrario Dominicano. Entonces, cuando se juntan para buscarle solución a los problemas, las tierras que están más cercanas ya están comprometidas, y las que están más lejos también están comprometidas. No es que no hay tierra, sobra tierra. Si hay un interés político de resolver el problema, eso aparece. Es falta de responsabilidad y de comprensión de lo que es la función del Estado. Porque es responsabilidad del Estado proporcionar el bien común, y es responsabilidad de los funcionarios del Estado cumplir los compromisos que hacen los gobiernos y sus funcionarios a nombre del Estado con las comunidades. Entonces las comunidades que han sido desalojadas y afectadas por las presas de Monte Grande, no es que tengan menos derechos que lo que tienen todos los demás habitantes de este país en relación con los beneficios que deben recibir del Estado. De eso vamos a hablar en la próxima oportunidad en relación con los derechos, pero nos gustaría que en relación con, bueno, cuáles son los próximos pasos que vamos a dar para que el gobierno, hacer cumplir al gobierno los compromisos contraídos con Monte Grande. Sí, nosotros estamos organizándonos
para que con las demás organizaciones del sur, para realizar actividades que presionen que el presidente pueda cumplir con esos compromisos. Nosotros no nos vamos a cansar de luchar, de hacer propuestas y de reclamar nuestro derecho en el terreno que sea. Bien. Yo creo algo, Leo. Yo pienso que la actitud de diálogo siempre va a estar abierta, pero hay cosas que son de muy mal gusto. Hay unos comportamientos de las autoridades que tienen que revisarse. Antes de la reunión última, que era el día 5, que fue puesta en consenso allá en Monte Grande, se habían consensuado 4 reuniones y las 4 reuniones nos dejaron plantados sin dar ninguna interpretación, sin un aviso previo. Y ahora vuelve y se repite lo mismo. Con ese tipo de actitud y ese tipo de comportamiento no se está creando un clima de paz y un clima amigable, porque ningún funcionario puede jugar con el tiempo y con la dignidad de nosotros los campesinos. Ese tipo de comportamiento no puede seguir, no podemos seguir así, tenemos que cambiar. Así no va a haber un ambiente factible para que dialoguemos. Yo creo que sí, que siempre hay que dialogar y que tenemos que buscar en consenso, porque lo ideal hubiese sido que entre el Estado, que es el responsable de resolver los problemas, los campesinos y todos los que estamos interesados, hacer como una gran hermandad y comenzar juntos a ir quitando los cuellos de botella que hay. Pero lo que está pasando es que lo que hay es una confrontación. Ok, vamos a proceder a unos minutos para que los otros colegas de la... Continuamos con este interesante programa de intercambio con una delegación de los comités de defensa y protección de las comunidades afectadas por la presa de Monte Grande. Tenemos ahora con nosotros a 2 distinguidos dirigentes del Comité de Protección y Defensa de la comunidad de Alto Nuevo Cortés. Son ellos el buen amigo licenciado Patricio Matos y el buen colega Juan de Dios Escalante. Ellos van a compartir con nosotros sobre la misma problemática de su comunidad, que es también parte de las comunidades afectadas. Y quiero que se sepa que Alto Nuevo Cortés es el distrito municipal al cual pertenecen todas las comunidades que son afectadas por la presa de Monte Grande. Y ese distrito municipal es a su vez pertenece al municipio de La Charca de la provincia de Azua. Ya de Viajama. Bien, entonces, al concluir la primera parte de esta fase, hablábamos del asunto de los derechos que asisten a esas comunidades, y que tal parece que los gobernantes que hemos tenido piensan que somos como de otro planeta o que no pertenecemos a este país, porque los derechos que han sido adquiridos, derechos de propiedad, derechos de asistencia social y otros derechos, están siendo totalmente negados en este momento. Al respecto, usted, mi estimado Patricio, que sabe de leyes también, ¿qué usted nos puede decir en relación con eso? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche, porque estamos en un programa que lo vamos a ver en el mundo entero. Y por ende, ya en el mundo entero está avisado que estamos en este programa. Fíjese, Leo, para nosotros es más que un honor poder compartir este espacio con ustedes, que son los espacios que nos dan la voz que no tenemos. La voz de decirle al mundo
y decirle a las autoridades que no se escuchen, porque las autoridades no quieren escucharnos. Fíjese, antes de entrar en los derechos que se le han violado a ese distrito municipal, y cuando hablo de ese distrito municipal me refiero a Atonuevo como casco urbano, me refiero a Monte Grande, a Los Guiros, a La Meseta y a todo el entorno que arroja el espacio de la presa de Monte Grande. Es que Atonuevo como casco urbano actualmente está siendo el más perjudicado de todo. ¿Por qué digo que está siendo el más perjudicado de todo? Porque Atonuevo no fue tomado en cuenta para lo de la reubicación. Por ende no tiene ningún documento firmado donde a través de ese documento un reclamo no iban a ser afectados, porque a nosotros desde afectado en lo mismo. Un sector agrícola que se llama Manzanillo no va a ser afectada por la construcción de la presa de Monte Grande. Pero eso, ingeniero, me resulta inconcebible, porque ¿cómo es posible que se dijera eso cuando los técnicos que diseñaron esa obra y los técnicos que han estado relacionados con esa obra vieron en la modelación obligatoria que tuvo que haberse hecho el diseño hasta dónde iban a llegar las aguas debajo de la presa? Y ahí tenía que verse con toda claridad que el territorio correspondiente a la comunidad de Atonuevo Cortés, Manzanillo y demás, iban a ser anegadas también por las aguas de la presa. Entonces, es inconcebible que pudieran hasta decirle a ustedes que no iba a ser afectado cuando ya se está viendo incluso que las aguas están prácticamente a orillas del propio poblado de Atonuevo. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Sí, Leo. De acuerdo a informaciones que nos han dado suministradas por la dirección o por los responsables de la construcción de la presa de Monte Grande, nos dicen que la presa de Monte Grande va a operar en la costa 197. Resulta que la costa 197 está en un sector de Atonuevo. En un sector de Atonuevo está la costa 197, donde las autoridades todavía persisten en que hasta esa costa no va a subir agua y que si sube es de manera remota. Quiero destacar un elemento fundamental, Leo Mercedes, y demás compañeros que integran este prestigioso programa, y es que Atonuevo está en un eminente peligro. ¿Y por qué está en un eminente peligro? Porque hacemos un recuento a la memoria de los casos que han sucedido en los 2 noviembres últimos, en donde fenómenos de la naturaleza que no han podido ser detectados a tiempo han
han matado y dañado diversas propiedades en Santo Domingo. E igualmente que el fenómeno de Jimaní, que tampoco hubo aviso y murieron una cantidad de personas. Y no solo eso, sino el problema que pasa en España, en un estado de España actualmente, con un fenómeno natural que no fue detectado a tiempo y han muerto, van ya 210 personas y varios desaparecidos. La comunidad de Atonuevo está dentro del cauce del río Viajama, que es un río que siempre ha afectado a la comunidad de Atonuevo, y del río Yaque del Sur, que es el río que alimenta la presa, que ha subido hacia arriba y tiene ya en el embalse el 70% de los terrenos donde se alimentaba la comunidad de Atonuevo. Sin embargo, las autoridades no nos dan respuesta sobre el particular. Juan de Dios, escúchame un segundo. Juan de Dios, entonces, hasta ahora, ¿cuáles son los daños que ya ustedes han estado padeciendo como comunidad en relación con las aguas? Buen día, quiero agradecerle a los oyentes y a los prestigiosos que administran este programa y darles las gracias por abrirnos las puertas, darnos la oportunidad de expresarnos, que no todos los medios lo hacen, sino agradecer ese gesto tan bondadoso de que podamos expresarnos desde acá. Bueno, respondiendo a su pregunta, son varios temas que nos aquejan y son casi todo de urgencia. Primero, lo que decía el señor Patricio, Atonuevo es un pueblo como cualquier pueblo de esos pequeños que vive directamente de la agropecuaria. Ese es el ingreso principal que tenemos en esa comunidad. Y recientemente estamos teniendo el embalse dentro de la mayoría de las parcelas de la producción agrícola. A veces hay personas que tienen un colmado, que tienen esto o aquello, y quizás pueden pensar, yo vivo de un colmado, pero de manera indirecta vivimos todo de la agropecuaria. Automáticamente la presa llega a los niveles que sería el embalse en su etapa final, no quedaría una sola plantación agrícola en la comunidad de Atonuevo. Y ya las otras comunidades, las que mencionábamos anterior, son la Meseta, San Simón, Los Guiros, ya ahí no queda nada. Entonces, nosotros nos preguntamos, si en caso no subiere a las casas de Atonuevo, que no subiere, pudiera darse, ¿de qué vas a vivir usted en una casa si la fuente principal de todos es la agropecuaria y no tenemos una matica, una gallina, un chivo, una vaquita ni nada, porque todo se pierde? Frente a esa situación, ¿cuáles son los reclamos y las demandas que ustedes tienen? Nosotros necesitamos que por carácter de urgencia las autoridades se reúnan con nosotros y nos planteen de ellos también qué método tienen, qué medio de vida nos ofrecen a nosotros como comunidad, porque como bien señalaba el compañero al principio, nosotros no estamos incluidos en ninguna de las negociaciones que se han hecho. Es grave cuando usted ya sabe que va a perder lo que tenía, pero no tiene ni siquiera previsto qué se le ofrece, porque el que algo ya se le ofreció, aún no lo tiene, pero pudiéramos decir que tiene una esperanza. El campo urbano de Atonuevo no tiene ni siquiera una esperanza de qué va a pasar mañana. Patricio, y entonces, de manera específica, una cosa es lo que piensen ellos, pero ¿qué quiere la comunidad entonces como reivindicación frente a esa situación? Bueno, nosotros estamos proponiendo que Atonuevo debe ser reubicado. Debe contar la reubicación de Atonuevo Cortés, por lo mismo que le decía del peligro que corre Atonuevo con esa situación de los dos ríos y ahora el embalse de la presa. Nosotros clamamos a las autoridades que todavía no han hecho la primera reunión con nosotros, que se empoderen, que vayan a hablar con nosotros y a traernos la solución, decirnos qué se ha hecho, qué se va a hacer, qué se está haciendo y qué se va a hacer con la comunidad de Atonuevo que presenta ese peligro. Con respecto a los preceptos legales que usted ahorita mencionaba, quiero referirme principalmente al artículo 51 de la Constitución. El artículo 51 de la Constitución que establece el derecho de propiedad.
Ese es un derecho que a nosotros se nos ha vulnerado, se nos ha violado, porque ese artículo en el numeral 1 establece que el Estado, como es el propietario, el dueño de la tierra, puede declarar de utilidad pública el espacio donde necesite hacer cualquier obra de infraestructura importante, en este caso la presa de Monte Grande, pero ese numeral 1 dice que debe ser el justo pago antes de desalojarse, antes de tocar a cada un comunitario del distrito municipal de Atonuevo. El Estado debió haber previsto la parte donde se iba a reubicar de acuerdo con ese precepto legal. ¿Y a ustedes se le ha pagado algo con relación a eso? No, todavía no se nos ha pagado nada. ¿Ni se han hecho las tasaciones correspondientes? No se han hecho las tasaciones, simplemente un simple levantamiento para ver la parte damnificada y triste de ese levantamiento, porque ahora se ha anunciado que solamente se va a ir dándole respuesta de acuerdo a cómo vaya subiendo el agua. O sea, que si el agua no ha llegado a mi parcela, a mí no me van a hacer ningún tipo de evaluación hasta que el agua no llegue. O sea, corriendo la comunidad el peligro de que cuando venga un fenómeno de la naturaleza que va a venir, entonces quedar uno desprotegido. Con relación al artículo 37 de la Constitución, que establece derecho a la vida, no han vulnerado ese derecho, porque la vida se alimenta con los productos que producimos y ya están en el embalse. Con relación al artículo 38 de la Constitución, que establece la dignidad humana, ¿con qué dignidad humana vamos a tener nosotros sin tener medio de sustento, medio de alimentación? Asimismo, el artículo 1382 del Código Civil Dominicano establece que todo hecho del hombre que cause un daño al otro está en el deber de repararlo. De igual manera, hay un artículo importante del Código Civil, que es el 1134, que establece que la convención formada entre las partes tiene fuerza de ley y no puede ser revocada sino por la misma parte. Nosotros tenemos acuerdos firmados con las autoridades en Monte Grande y ahora ellos quieren devolver ese acuerdo en violación a ese artículo del Código Civil Dominicano. Está bueno ya. No es posible tanta irresponsabilidad frente a las funciones del Estado. Mi buen amigo y colega Olmedo Cava Romano, su nombre, su prestigio están en tela de juicio frente a esta situación de Monte Grande. Usted pasa a ser el responsable principal de las situaciones que puedan prevenirle a consecuencia de la desatención del INDRI a todos los moradores afectados por la presa de Monte Grande. Y señor presidente Luis Abinader, este sur también existe. Este sur también fue de las fuerzas que lo llevó a usted al gobierno en el 2020 y que también lo reeligieron en el 2024. Sin embargo, su palabra y su compromiso con esta región no han sido cumplidos. Atienda a esta región, Enriquillo, a esta región del Valle, a lo que antes era la región suroeste, que también tenemos derechos, somos dominicanos y somos por donde ha empezado la patria y el principal baluarte de defensa de este país. Señor presidente, por favor,